Siempre que subo acá para compartir la palabra de Dios, no puedo evitar que se me cierre un poquito el estómago, porque siento una responsabilidad muy grande de que el pueblo de Dios salga ministrado de este lugar, no solo de escuchar un buen orden o lo que sea, sino que te lleves a tu casa y en tu corazón algo que Dios está orando, que Dios tocó ahí para que vos puedas comenzar a poner en práctica. Por un par de años estuve enseñando allá en General Belgrano, viste, salía todas las mañanas, tenía que entrar a 7:10, se levantaba la bandera, así que salía a las 6:30, un poquito antes de casa, iba por la ruta 41 y hay una curva conocida ahí, viste, que tiene un cartel enorme que dice curva peligrosa. ¿La curva de la Paloma es esa? Esa se llama así, ¿no? La curva de la Paloma. Cada 2 por 3 ahí hay accidentes importantes, ¿no? Me tocó ver un par de ellos, no el accidente, sino los resultados. Pero antes de ese cartel está un cartel que dice curva peligrosa, curva peligrosa. Me acuerdo también cuando estaba allá cerca de San Martín de los Andes, en el Pichi Traful, ahí está lleno en realidad de curvas peligrosas, pero un poco antes, un par de kilómetros antes de San Martín viniendo hacia el hotel, había una curva muy cerrada y tenía un cartel, ¿no? Curva peligrosa, y tenía, ¿te acordás? Dibujado como una B, te debes acordar. Y ahí cada 2 por 3 alguien quedaba contra el guarrail, ¿no? Inclusive una vez un camión de YPF, un accidente gravísimo que hubo ahí, que después tuvieron que venir a limpiar y la gente de limpieza de YPF estuvo viviendo en el hotel casi un mes para limpiar toda aquella zona. Pero es así, cuando nosotros vamos en ruta y llegás, especialmente cuando no la conocés, porque cuando la conocés tenemos la tendencia, creo que está acoplando un poquito, cuando la conocés tenemos la tendencia de no prestarle tanto atención a los carteles, ¿no? Dice curva peligrosa, a mí, ¿no? Y la tomamos como, inclusive la tomamos como un desafío muchas veces, no, no, la quiero doblar un poquito más que la vez pasada. Pero cuando conocemos la ruta, esos carteles nos advierten. Es un momento para decir, a ver, vengo a tanta velocidad, aflojo y presto atención a cómo vienen las cosas, porque por alguna razón esa curva está marcada como una curva donde hay accidentes. A veces es difícil determinar por qué pasan, ¿no? Pero cuando se suman accidentes en un lugar, sabemos que ese lugar por alguna razón es peligroso. La curva esa, General Belgrano, tiene un radio raro, que vos vas doblando y como que se te va cerrando cada vez más, y es un poquito complicada. Ahora, el Señor también nos ha advertido y ha puesto carteles. Uno de ellos está en 2 Timoteo, capítulo 3, y dice lo siguiente. Está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. A estos evita. Levanta el pedal, presta atención, a estos evita. Este es un cartel en la ruta de nuestra vida. Dice la Biblia, nos estamos acercando ya a los postreros días. O sea, Pablo le escribió a Timoteo diciendo, también debes saber esto, en los postreros días. Los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres como estos. Si pudiéramos reunir, habría que estudiar cada uno de esas actitudes que tienen estos hombres. Y sería largo, ¿no? para discutir, pero vos vas a ver ahí que está entre esas palabras, hay mucho de egocentrismo, ¿no? Dice que eran amadores de sí mismos, más que de Dios, avaros. Avaros no es solo aquel que
que no quiere, que no suelta la moneda, ¿no? Sino que quiere acumular más, que tiene una codicia, que tiene una necesidad de ganar más y más. Vanagloriosos, soberbios, infatuados. Infatuados. Busqué en el diccionario, porque viste, a veces leemos estas listas y pasamos, vamos diciendo, es más de lo mismo. Infatuado es el engreído, es aquel que está buscando tener personas que lo escuchen para él mostrar lo grande que es, ¿no? Y la Biblia dice que en estos posteriores tiempos va a haber gente así. Podríamos resumir lo que son amadores de sí mismos, amadores del dinero y amadores de que los admiren. Pero no solo eso, sino que aparte son falsos. Dice ahí por ahí que son calumniadores, que tienen un aspecto, aparentan cierta piedad, pero niegan la eficacia de ella. Niegan la eficacia de la piedad. La piedad en cierta, como resumen, una vez un chico me preguntó muy temprano, antes de desayunar, del equipo de voluntarios que teníamos, viene y me pregunta, Osvaldo, ¿qué es la piedad? Y, ¿viste? Cuando quedé pensando, ¿qué es la piedad? ¿No? No me acuerdo qué verso le metí, pobrecito. Pero después me puse de verdad a buscar qué es la piedad. Nada, le dije, voy a tratar de explicártelo cuando lo estudie un poquito. Y sé que hay definición larga, pero la corta es que tenés que tener en cuenta a Dios en todas las acciones de tu vida, en todas las decisiones, acciones y pensamientos de tu vida. Tener en cuenta a Dios. Y estas personas dicen que tienen apariencia de piedad, o sea, aparentan que tienen en cuenta a Dios, pero niegan que eso sea eficaz realmente. Es como decir, bueno, yo creo que hay que ser una persona sincera, verdadera, pero a la hora de que las papas queman, tiro las mentiras y tiro las cosas para tratar de cubrirme, ¿no? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia. Niegan que realmente sea bueno tener en cuenta a Dios y vivir bajo esos parámetros. Piensan que es una desventaja. Lo aparentan para que las personas los admiren, pero por abajo hacen cosas diferentes a lo que aparentan. Dice también que son calumniadores, por eso digo que son falsos. Son infieles, dice que son traidores, desobedientes a los padres. Personas que fidelidad y fe son palabras que van muy juntas. En realidad tienen la misma raíz. Cuando leemos en los frutos del Espíritu en Gálatas, por ejemplo, que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Ahí en realidad muchas versiones lo traducen fidelidad, mansedumbre y templanza. Y estas personas son infieles, no tienen fe real en algo y van cambiando continuamente, ¿no? Hay un libro, hay varios libros de un tal filósofo Bauman. Cuando estábamos estudiando el profesorado nos hablaban de eso. Y habla de uno de los títulos más famosos de él, se llama Modernidad líquida, ¿no? Que habla de cómo en estos tiempos, modernos, posmodernos, ponerle como quiera, la sociedad tiene convicciones líquidas, es decir, se adaptan a la forma que le pongas, ¿no? Viste, vos agarrás un vaso de agua, lo llenás con agua y tiene el agua que está ahí tiene la forma del vaso. Llenás de agua una pelota y tiene una forma diferente, esférica. Llenás de agua una botella y tiene otra forma. Y dice, las convicciones de esta sociedad moderna son líquidas. Se adaptan a lo que venga, ¿no? Y yo pensé que el libro lo trataba como una crítica, pero realmente lo trataba como una cualidad fabulosa, ¿no? Después le gustó el título, ganó plata y escribió Amor líquido y unas cuantas cosas líquidas más, ¿no? Le fue bien a este hombre. Pero justamente vivimos en una sociedad en donde todo es relativo, donde todo cambia, donde todo va... lo que ayer estaba mal, hoy está bien. Lo que hoy está bien, quién sabe qué mañana será, ¿no?
y que eso es una buena cualidad, inclusive como una cualidad evolutiva de la sociedad. Pero la Biblia nos dice que no. La Biblia nos marca ciertas convicciones y ciertas pautas que debemos tener en nuestra vida. Esta gente también son aprovechadores. Dice que son ingratos, sin afecto natural, implacables, decía que no se detienen ante nada, son crueles, aborrecedores de lo bueno. Un resumen más o menos de lo que dice esos primeros versículos. Tiempos peligrosos, porque este virus está en todos nosotros. En algunas personas se manifiesta más fuertemente, pero también quiero decirte, querido amigo, querida amiga, hermano en Cristo, hermana en Cristo, eso está en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Y debemos cuidar, y como dice la Escritura, más bien matar ese viejo hombre que está en nosotros. En contraste con lo que son las cosas de Dios, ¿no? Si vos mirás un poquito cómo es Dios, vas a encontrar que está completamente en dirección opuesta a todas estas cosas que hemos visto. Y ahora un poquito vamos a ver adelante. Entonces, la primera cosa que nos hace ese cartel es que nos advierte, nos anuncia. Vendrán tiempos peligrosos. Estate atento a esas personas y evitalas. No dejes que influencien tu vida. No dejes que el pensamiento de ellos se te pegue. Pero también nos anuncia. Ese cartel nos anuncia, está ahí. Ya se acerca esa curva. Y la palabra acá postreros, que está en el versículo 1, también debes saber esto, que los postreros tiempos, los estudiosos griegos dicen que es una palabra que tenía que ver con la práctica náutica. Y tenía que ver, y es una palabra que pone ahí Pablo, que no quiere decir nada más los últimos, sino que está hablando de algo que está llegando a su último puerto. Está llegando a su último puerto. Estas personas se van a manifestar más y más cuando estemos llegando al último puerto. Cuando se acerque el tiempo en que este periodo de la administración de Dios se acabe. Los postreros tiempos. Así que en un sentido nos advierten, tened cuidado con estas palabras, pero por otro lado, cuando vos reconoces estas cosas, y son fácilmente reconocibles en el mundo de hoy, las personas triunfadoras tienen mucho de esto, ¿no es cierto? O mejor dicho, como son personas triunfadoras, lo vemos más en ellos, aunque está en todos, porque el pecado está en todos, ¿sí? Esto nos anuncia que estamos ya cerca, que el Señor se acerca. Hace algunos años atrás había una onda muy fuerte de predicar la venida de nuestro Señor. Hoy como que eso ha decaído, ¿no? Nos hemos sumergido de vuelta en nuestra rutina y bueno, pasan los días y parece que se habla poco de la venida o el arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia, como quieras llamarlo. Pero el Señor está cerca, puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir cuando menos lo esperes. Puede ser que no termine hoy mensaje, y lo digo de verdad. Y estaríamos en la presencia del Señor. Así que esto por un lado nos advierte de tener cuidado, pero por otro lado nos anuncia, mirá, el Señor está cerca, estamos ya en los postreros tiempos. Estamos cerquita de que el Señor aparezca. Yo sé que quizás esto se ha predicado durante 2000 años, pero si vos ves cómo se multiplica la maldad y cómo decaen las convicciones y cómo cada vez la sociedad se aleja más de Dios, nos damos cuenta que estamos muy cerca, muy cerca. El Señor viene pronto. Pero por último, y no se entusiasmen porque este punto va a ser largo, nos animan. Así que ya terminó bien, nos vamos a tomar una coca con hielo. No. Estas palabras también nos animan. ¿Nos animan a qué? A vivir en contraste con esas personas. A vivir de una forma diferente a lo que el mundo de hoy vive. Y si vos decís, bueno, si en los postreros tiempos aparecerán estos hombres y mujeres, ¿no? Está hablando de humanidad, de personas.
también en estos posteriores tiempos debería aparecer la iglesia marcando la diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Debería? Bueno, sí. Voy a escribir un libro que se llama Iglesia Líquida. No, tenemos que ser sólidos, sólidos y marcar la diferencia. Bien enfrente de todas estas cosas, porque Dios está enfrente de todas estas cosas. El apóstol Juan, ¿qué decía? ¿Qué cosa debería marcar a la iglesia del Señor? Quiero escuchar. ¿Alguno leyó la Biblia últimamente? ¿Sí? ¿Qué cosa debería marcar a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué cosa debería sobresalir? ¿Alguien puede decirlo? El amor, sí, no importa quién dijo, pero el amor los unos por los otros. El amor los unos por los otros. ¿Qué eran estos hombres? ¿Amadores de quiénes? De sí mismos. Tenemos que estar en contra, en la dirección contraria a esto. Amadores de sí mismos, amadores de los bienes, amador de que los honren, que los aplaudan. Y la iglesia nos dijo que debemos amarnos unos a otros Jesucristo nos dijo que en la iglesia debemos amarnos unos a otros y servirnos unos a otros. Humillados bajo la poderosa mano del Señor, dice la Escritura. Y el amor es una cosa que tiene que resaltar entre los miembros de una iglesia. Me encanta cuando nos quedamos charlando. Yo sé, hoy va a ser difícil ahí con todo ese vidrio y el sol, pero me encanta cuando podemos quedar charlando un rato, o cuando estamos un rato antes de la reunión y charlamos unos con los otros, y nos conocemos, y aprendemos unos de otros, y conocemos sus problemas, y quizás podemos pensar en orar por esas personas, y ser ministrados unos a otros. El amor es algo que resalta en la iglesia local. Es algo que debería resaltar en la iglesia local. De conocerse, de amarse, de servirse, de cuidarse, de conocer las necesidades de otros, tanto materiales como en el ámbito de los sentimientos, en el ámbito familiar. Debería ser así. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Juan 4 nos habla 2 veces, y nos dice que Dios es amor. Y el amor de Dios se manifiesta de diferentes formas. Una de esas formas es en su misericordia. Dice Deuteronomio 9:9, que dice que es Dios, de Dios es tener misericordia y perdonar. En 2 Crónicas 30:9, Él es clemente y misericordioso. La misericordia de Dios es algo que ha sido revelada desde el principio de la Escritura. Dios ha tenido misericordia de los hombres desde que están los primeros libros de la Biblia. Otra de las formas en que se manifiesta es en la gracia. Y acá no hablo de algo chistoso, sino en esa capacidad de Dios de darnos algo sin que lo merezcamos. Y dice Lucas 2:40 que la gracia de Dios estaba sobre Jesucristo. En Lucas 4:22 dice que Él estaba lleno de palabras de gracia. Yo me imagino por qué Lucas y otras personas notaban eso en Jesús. Porque quizás iban al templo y estaban ahí los sacerdotes, los levitas, los enseñadores de la ley, y seguramente en esas personas solo había palabras de condena. Me acuerdo cuando estaba estudiando profesorado, un profesor me dijo también así: la religión condena a las personas. Y en ese momento le dije: Cristo no vino para condenar, sino para salvar. Y es así, la religión condena. Y estaban ahí seguramente todos esos hombres, y venían y decían: tenés que traer el becerro para perdón de tus pecados. Y venía el becerro y decía: no, ese becerro no sirve, es un becerro de porquería. Andá y comprale a este hombre uno de los buenos y vení de vuelta. Inclusive iban, posiblemente iban con su becerro y no, este becerro no sirve, llévalo y comprale acá a los de la mesa de los cambistas. Había todo un negocio, dice la Escritura, alrededor de eso. Tanto que el Señor una vez entró allí en el templo y volcó todo, tiró las palomas, hizo un revuelo macanudo ahí adentro, con un látigo inclusive, ¿no? Habrá sido bravo ese momento. Pero dice la Escritura
que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, y que tenía palabras de gracia. Yo imagino que resaltaba con el discurso de aquella época. Hay una frase que dice que el Señor Jesucristo crecía en gracia para con Dios, pero también para con los hombres. Veían que sus palabras eran diferentes. Muchos decían, ¿de dónde nació? ¿De Nazaret? Que habla diferente, habla diferente. Claro, siempre habían escuchado, ¿qué? Hacha, ¿no? Palo, hacha. Y ahora venía alguien a hablarles, sí, de que eran pecadores, pero hablaba con gracia, hablaba del perdón de Dios que podían alcanzar las personas. No hace falta recordar algunas escenas, aquella vez de la mujer adúltera. Siempre hablamos de la mujer adúltera. Si había una mujer adúltera, había un hombre adúltero, ¿no? Seguramente, ¿no? Y había cosas que la sociedad ahí condenaba y Jesucristo perdonaba, porque tenía palabras de gracia, de gracia. Nosotros debemos actuar con esa gracia hacia las personas. Yo sé que tenés un vecino que es complicado, que es difícil, todos lo tenemos, y eso que yo vivo entre cristianos. Pero todos tenemos, y yo debo ser difícil también para mis vecinos, y debemos tener palabras de gracia hacia ellos. Quizás un pariente cercano, una persona que te ha lastimado, una persona que por X causa hay una distancia, dice la Escritura que tenés que tener palabras de gracia, de gracia. Humillarte a vos mismo, servir a otros con palabras de gracia. Dijimos que estas personas eran falsas. La Biblia dice que Dios es Dios de misericordia y de verdad. En Génesis 24 dice eso. Grande en misericordia y verdad. Dios de verdad, amante de verdad. El camino, dice Jesucristo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es fiel también y guarda el pacto y la misericordia. Cuando hablábamos de aquellos que eran traidores y desobedientes. Dios también es justo. Estos hombres decíamos que eran aprovechadores, impíos, implacables, crueles. Dios, Salmos 25:8, es bueno y recto. Salmo 34, gustad y ved, qué bueno es Jehová. Cosas que están en contraste completo con la humanidad, con la forma en que se maneja la humanidad en estos posteriores tiempos. Eso debemos ser vos y yo. Eso debemos marcar hacia las demás personas. Misericordia, gracia, verdad, fidelidad, fe. En el Dios que nos ama, que entró en nuestra vida para marcar una diferencia, hasta que Él diga, es tiempo de la cosecha, es tiempo de pasar la hoz sobre la tierra, llevarme a mis hijos al cielo. Tiempos peligrosos, curva peligrosa, carteles, carteles que nos advierten, que nos anuncian, pero este cartel en particular también nos anima a vivir una vida diferente a lo que otras personas están viviendo alrededor tuyo. Amén. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias por este tiempo con tu palabra. Bendícenos, Señor. Ayúdanos. Que este virus que anda en el mundo, Señor, no se propague en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Que el amor a ti sea lo principal en nosotros. Que el amor a los demás sea un reflejo de ese amor hacia ti. Que tratemos con gracia, con misericordia a las personas. Que no nos sintamos mejores que otros. Que podamos darnos cuenta de nuestras debilidades y acercarnos a ti para que tú nos cambies y nos ayudes. Que podamos ser fieles a ti, Señor, no dejando que hoy este mundo cambie nuestras convicciones. Que podamos ser íntegros y buenas personas, para que realmente, como dice la Escritura, cuando hablaste de ti mismo, si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos se atraerá a mí mismo, que con nuestra vida podamos levantarte a ti, para que las personas puedan ver en ti lo que ellos necesitan.
Gracias, Señor. Te damos por este tiempo en nombre de Jesús. Amén.